vamos a leer Evangelio de según Mateo. El capítulo que vamos a leer es el capítulo 7. Capítulo 7, los versículos son 24 al 26. En el nombre del Señor Jesús, dice así la bendita palabra de Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amados hermanos, pueblo de Dios, como también hermanas y oyentes de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a meditar en este primer mensaje de esta tarde, ya que gracias a Dios estamos en reuniones especiales por el establecimiento del Señor que se estarán llevando a efecto o están. Queremos meditar acerca de lo que el evangelista Mateo habló acerca de las palabras que el Señor Jesús dijo, pero que también vamos a ver allá las palabras que habló el evangelista Lucas respecto a este mismo del que el Señor Jesús habló. Entonces, ahora hemos estado escuchando ya las palabras de Dios desde el primer mensaje de la mañana, y cada uno de nosotros está oyendo la palabra de Dios. Y no cabe duda que aquí muchos vamos a confirmar aquello de lo que hemos estado pensando en la palabra de Dios, y muchos vamos a aprender de la palabra de Dios que se nos van a explicar en el debido orden. He estado mirando acerca lo que el evangelista Mateo habló de las palabras del Señor Jesús. Va a oír usted nuevamente lo que el Señor Jesús dijo, y el evangelista Mateo, ahora guiado, escribe y dice así: Jesús dijo, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, ¿y qué más? Y las hace, dice la palabra de Dios, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. Únicamente así dice ahí, sobre la roca. Pero el que oye y las hace. Actualmente nosotros oímos la palabra de Dios, la oímos, lo comprendemos y entendemos. Y a veces tal vez nosotros no lo explicamos, es probable no lo explicamos como es debido, pero algunos, como dijo alguien ahí, me has hecho más sabios que mis enseñadores, pero usted lo comprendió. Quizás el hermano no se explicó bien, pero usted dijo, oh, ya sé lo que él quiere explicar, usted lo entendió. Hacerlo es la diferencia. Hacer aquello que usted escuchó es lo que el Señor, si usted lo hace, lo hacemos, ¿a quién nos va a comparar? Ahora Lucas o Mateo dice de esta manera:
Dice que descendieron lluvias y vinieron ríos y golpearon vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Vamos a dejar ahí esto y vamos a oír qué dice el evangelista Lucas. Por eso va a escuchar usted la diferencia, como usted escucha los siervos, los ancianos que enseñan, uno enseñan de una manera y otro de otra manera, pero digamos los que se preocupan para investigar. Miremos también, no que Mateo no se haya preocupado, pero queremos ver esto. Evangelio de según Lucas, su capítulo es 6. Evangelio de según Lucas, capítulo 6. Su versículo es el versículo 46 al 49. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Oiga la diferencia. Dice así: semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Si usted se da cuenta que dice el evangelista Mateo, él dice así. Dice el evangelista Mateo: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero aquí estamos encontrando todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré, le compararé a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahí se oye que trabajó más. Estaba viendo lo que el apóstol Pablo dijo: yo perito arquitecto, dijo él, ¿verdad? La mayor parte, algunos saben aquí la construcción, ya ve que la construcción de aquí no es similar a Guate, ¿verdad? Una cosa que está el cimiento donde ustedes van a comenzar a pegar su bloque, y otra cosa es que usted va a fundir la zapata, que es más profundo que el cimiento. Entonces prácticamente, y algunos acá que no lo hacen en calidad, algunos trabajan mientras le pagan, ya no hacen como es debido el cimiento. Aunque llega a la ciudad va a chequear, pero pues en muchas formas. Pero estamos viendo la diferencia. Primero, la preocupación en lo que se va a hacer. Nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Pero al edificar, fíjense hermanos, estaba viendo lo que también el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Él dijo: como ejemplo entre Apolos y yo, dijo él, a no pensar más de lo que está escrito. A veces algunos de nosotros, cuando no nos preocupamos, ni nos profundizamos, ni tomamos tiempo para escudriñar la palabra, llegamos a imaginarnos o suponernos que así dice. Si usted se da cuenta, aquí en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, se va a dar cuenta usted la importancia de lo que el Espíritu Santo habla acerca del evangelista Lucas. Le voy a leer el capítulo 1 y versículo es 1 también. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,
y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Mire pues, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido escritas. ¿Por qué nosotros, fíjense hermanos y hermanas también, nosotros nada más oímos y no queda una inquietud, ya sea de ver si de lo que están enseñando es así o no? Se va a dar cuenta a través de la palabra. Allá dice en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 17 y su versículo es 11 al 12, dice de esta manera: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Se profundiza uno, pues, uno escudriña. Entonces, lo que en esta tarde nosotros queremos no solamente oír, porque cada uno de nosotros, hermanos amados, queremos edificarnos sobre la roca, el cual es el fundamento de los apóstoles, el cual es Cristo. Pero que cada uno de nosotros vamos a tomar esa suma importancia, a interesarnos en trabajar en la obra del Señor o en cada área de trabajo, ya sea literal, material, como en una conferencia o una reunión especial como esta, o en el ministerio. Cada uno va a profundizarse, a escudriñar, a indagarse, a investigar, que si se da cuenta que el evangelista Mateo lo escribe de una manera, o ya sea lo describe, lo enseña de otra manera el evangelista Lucas. Y aquí encontramos que dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ya se fijaron cuando Ananías amonesta a David, lo fue a amonestar y le dijo: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Sabía, mas no se interesó a practicarlo. Entonces, prácticamente, hermanos, nosotros tenemos que practicar, porque fíjense, hermanos, hay cosas que realmente sabemos a través de la palabra, las que podemos hacer y las que no podemos hacer, y el Espíritu Santo nos impulsa a hacer buenas obras en el Señor, y también el Espíritu Santo nos reprende cuando en nuestra mente llegan pensamientos malos, y cuando alguien quiere obedecer a Dios no actúa porque tiene temor de Dios y no necesita a alguien a su lado. Cualquiera que no quiere obedecer a Dios, aunque haya alguien ahí, no tiene temor. Si no tiene temor de Dios, mucho menos de uno que va al lado. Pero el que tiene temor de Dios, el que le teme a Dios, porque el temor es el principio de la sabiduría, y el temor de Dios en nosotros nos da la capacidad de aborrecer, de hacer las obras malas. Cuando hay temor de Dios, usted: Dios mío, no lo voy a hacer. Porque usted, oye, hemos estado ya escuchando acerca de la fidelidad, y venimos escuchando y vamos a escuchar más y más, y por eso ahora el Espíritu Santo nos muestra: el que oye mi palabra y las hace es semejante, 48, semejante al hombre que edificó su casa y cavó y ahondó. Bueno, ya estamos en esa roca, ¿verdad? Por así decirlo, estamos sobre la roca, el cual es Cristo. Ahora, el que quiera construir, miremos por la palabra de Dios. Vamos a ver Efesios, su capítulo 2. Efesios capítulo 2,
Su versículo que vamos a leer es 20 al 22, capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice así la bendita palabra: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire pues, hermanos, qué hermoso es cuando cada uno de nosotros comienza a edificar, sea trabajar, como decía, literalmente material en la obra del Señor, o que vayamos creciendo en el Señor para ocuparnos en buenas obras en caso de necesidad. Pero la principal piedra del ángulo, el cual es Cristo. Por eso Pablo escribe y dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado. Todas las cosas desde el día en que nosotros nos entregamos, creímos a Jesucristo, lo recibimos en nuestros corazones, Él cambió por completo nuestra vida, ¿verdad o no es así? Cuando a nosotros nos preguntan, cuando nos hizo usted su examen para bautismo, le preguntan a usted desde el día que desde el día en que creyó en Cristo, ¿sintió ese cambio de vida en usted? Usted dice sí. Ahora nosotros, la palabra de Dios dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Vamos a ir creciendo. Pero no solamente nosotros vamos a construir así como cae, ¿no? Porque si usted se da cuenta, el Señor mismo dice, nuevamente le voy a llevar al Evangelio de Mateo, capítulo 7, que ya leíamos. Solo quiero recordar el versículo que teníamos aquí, lo que sucede cuando alguien oye y no hace. Luego vienen las consecuencias. Es el capítulo 7, ¿verdad? Y su versículo 28 dice así, o el 26 dice: pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En la obra del Señor, hermanos, o en la vida cristiana, realmente vienen momentos difíciles en su vida. Llega un momento en el cual para usted son como tempestades. El himnólogo dijo: cuando tempestades surgen alrededor, y si usted se llega a desanimar. Pero como estamos en la roca, y no solamente estamos sobre la roca, si cada día nos vamos edificando, pero vamos a ir cavando, nos vamos a profundizar, vamos a estar firmes en la fe, hermano. También así en el Evangelio y en la enseñanza nos vamos a interesar y estar preparados. Vamos a ver otro texto que tenemos aquí en primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo es 3. Primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 3, su versículo es 10 al 14. Aquí Primera de Corintios 3, el capítulo, versículo
es 10 al 14, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque aquel día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de cada uno que sobreedifique, recibirá recompensa. Ahora estamos encontrando acerca del fundamento, ¿verdad? Vamos a ver un poco. Como el encabezamiento que estábamos viendo es cavar y ahondar. Cuando nosotros realmente, hermanos, ponemos nuestra confianza en el Señor y nuestra mirada siempre en Cristo, aunque vengan pruebas, tentaciones, enfermedad, pobreza, sí es posible, porque realmente, hermanos, aunque estemos en Estados Unidos, siempre llegan momentos de necesidad en su vida. Pero cuando llega esa necesidad en su vida, si usted está fundado sobre la roca, vamos a permanecer firme para que no se turbe vuestra fe. ¿Cuántos hermanos cantan el himno que dice: hermano, ¿por qué estás triste? ¿Por qué? Por la pobreza. Nuestra confianza es en el Señor Jesús, y cada uno de nosotros vamos a edificarnos sobre esa roca, pero vamos a cimentarnos, vamos a ir cada día profundizarnos, pero vamos a tomar tiempo para la oración, porque realmente hoy, fíjense, hermano, no sé si se da cuenta usted como que no mucho queremos orar. Ojalá mañana venimos a la oración, porque hoy no muchos vinieron, pero realmente orar, fíjense, hermanos, nos cuesta a nosotros. Entonces debemos de procurar nosotros buscar siempre a Dios en oración, y los que enseñamos la palabra del Señor, si se da cuenta usted cómo enseñaba, está hablando el evangelista Mateo de Jesucristo, que el Señor Jesús dice: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Y agrega él ahora y dice: vinieron vientos, vinieron ríos, y la casa no cayó. Ahora Lucas lo explica de una manera y dice que compararé a aquel es semejante al que edificó su casa sobre la roca, pero dice cavó, se interesó, y dice, vamos a leer este texto porque realmente a veces no se nos queda, pero voy a leer Evangelio de Lucas nuevamente, solo que es el capítulo 7 que habíamos leído. Su versículo es el versículo 24, Lucas 7, 24. Su versículo es capítulo 7, su versículo es 24 que teníamos, pero queremos rectificar aquí. El versículo es el versículo, Lucas decía, es 6, hermanos, disculpe, versículo 48. Semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el capítulo 4, versículo 11 dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros
vamos, no solamente hemos ahora realmente aceptado a Cristo, sino cada uno de nosotros va a cavar y ahondar y poner el fundamento, o sea, en otras palabras, crecer, trabajar como Pablo dijo, y todo lo que hagamos, lo hagamos en el Señor, no para ser vistos, sino para el Señor primeramente. Gracias a Dios damos por estas benditas palabras que Él nos ha concedido y que Él mismo las quiere bendecir en nuestros corazones.